Bueno, empezamos. Probablemente ninguno de ustedes conozca mayormente a McLuhan, que es un pensador canadiense que murió en 1980, y que ha sido el primero que reflexionó sobre los medios de comunicación alrededor del año 60, justamente cuando los medios de comunicación dan un viraje muy importante, sobre todo en Estados Unidos, con el auge de la televisión. Justamente por dedicarse a los medios de comunicación, tuvo en los años 60, estuvo todo el tiempo, digamos así, en los medios, ¿no?, en la prensa y en la televisión, y fue constantemente solicitado. Aparece inclusive en Annie Hall, la película de Woody Allen, aparece un minuto cuando él está en la cola del cine para entrar, y atrás una pareja, un tipo que habla de los medios, y él se queja porque habla en voz alta, y encima dice, bueno, que le da mucha bronca que hablen sin entender nada de los medios. Entonces, eso mirando a la cámara. Luego el tipo que está atrás se acerca y dice, pero si yo soy profesor universitario y yo sé muy bien. Entonces, él se corre y lo va a buscar a McLuhan. Aparece McLuhan y le pregunta, ¿él entendió lo que usted leyó? ¿Lo que usted escribió? Y dice, para nada. Y desaparece, digamos, ¿no? Esa es la aparición que hace McLuhan en la película de Woody Allen. Pero estaba constantemente en los medios, ¿no? Primero se dedicó él tiene un doctorado en Cambridge sobre literatura, se dedicaba a la literatura. Empezó a dedicarse a los medios cuando empezó a notar que sus alumnos no se conectaban con la materia. Empezó a investigar las culturas juveniles en los años fines de los 50, 60, a partir del rock, ¿no? Esto le llamó la atención y empezó ahí a desplegar sus reflexiones sobre los medios. Es notable toda la prognosis que hace. Él muere en 1980, pero ya en los años 60 ve, digamos así, cuenta lo que va a pasar en los próximos años, incluido Internet, digamos. Está totalmente... Tiene un libro que se llama Comprender los medios de comunicación, ¿no?, como extensiones del hombre, donde el último capítulo, obviamente ni piensa en Internet, pero está preanunciando lo que va a ser Internet. Y empieza, y también desarrolla muchísimo lo que va a ocurrir con el ordenador, ¿no?, con la computadora, que recién en 1960 era muy rudimentaria, ¿no?, pero él saca todas las consecuencias posibles. Hace 2 años hubo un seminario en Rosario sobre McLuhan, digamos, en la Universidad de Rosario, que es muy interesante, lo que se ve es que se cumplió todo lo que él decía que iba a pasar, ¿no? Bueno, a mí me parece importante, yo porque lo traigo hoy, porque me parece importante comprender qué hacen los medios con nosotros, ¿no? Es decir, por un lado, entender, McLuhan acuñó el término medios de comunicación, acuñó el término, digamos, aldea global, que son, ¿no? Aldea global también es un término que él acuña. Esto del medio es el mensaje, que fue muy famoso hace muchos años, está como olvidado. También tiene un libro que se llama El medio es el masaje, ¿no? Juega con el mensaje y el masaje, por lo que hacen con nosotros los medios. Entonces, me parece importante, en general, porque en general cuando pensamos en los medios, pensamos mucho y las críticas son en relación a los contenidos de los medios, ¿no? Muchas veces nos quejamos de que la televisión, ¿no?, que si la televisión fuera un poco mejor, más culta, ¿no?, con mejores programas,
las cosas serían distintas. Tesis que va a refutar todo el tiempo McLuhan, ¿no? Cuando él plantea el medio es el mensaje, está discutiendo con el tema de los contenidos. ¿Cómo me topé yo con McLuhan? Yo estaba escribiendo un libro sobre el Estado mundial y dentro de ese libro un capítulo dedicado a la guerra. Y de pronto, me encuentro con un libro de McLuhan que se llama Guerra y Paz en la Aldea Global, ¿no? Entonces me encuentro con esta frase enigmática que dice así, y que es lo que me disparó mi interés, ¿no? Dice: hoy mismo es posible hallar personas sumamente educadas que desconocen por completo que solo el hombre fonéticamente alfabetizado vive en un espacio racional o pictórico. El descubrimiento o invención de semejante espacio, que es uniforme, continuo y conexo, fue un efecto ambiental del alfabeto fonético en la vida sensorial de la Grecia antigua. Esta forma de espacio racional o pictórico es un medio ambiente que no se deriva de ninguna otra forma de escritura hebraica, arábiga o china. Ahora que vivimos en un medio eléctrico de información codificada, no solo en forma visual, sino de otros modos sensoriales, es natural que tengamos nuevas percepciones que destruyan el monopolio y la prioridad del espacio visual, haciendo que este antiguo espacio resulte tan extraño como un escudo de armas medieval sobre la puerta de un laboratorio de química. Los nuevos ambientes ocasionan un gran dolor a quien los percibe. Esta es la primera página del libro, ¿no? Me impactó porque no entendía de qué estaba hablando, ¿no? A mí me parece que lo que hace McLuhan es una especie de ontología de los medios de comunicación, ¿no? A mí me interesa dentro también, en este momento, porque de camino a la pregunta por la esencia de la técnica, pensada la técnica como un destino de Occidente, me parece que es importante esta pregunta, digamos, ¿no? por los medios, es decir, porque los medios de comunicación fundamentalmente son tecnológicos, son tecnología, ¿no? Entonces, lo que vamos a estudiar, digamos, hoy serían los medios de comunicación como extensiones del cuerpo humano. Son extensiones del cuerpo y extensiones de los sentidos. Por ejemplo, la rueda es una extensión del pie. La imprenta es una extensión de la vista. Y digamos que la computadora es una extensión del sistema nervioso. Entonces, estas extensiones McLuhan las piensa como autoamputaciones de los sentidos, en el sentido siguiente: es como si con cada extensión de un sentido, que es una construcción técnica, tecnológica, nosotros renunciamos a ese sentido para amplificarlo o intensificarlo o expandirlo socialmente. Tiene una utilidad, nosotros de algún modo perdemos algo y ganamos algo más con la extensión, ¿no? Con esta amputación. Ahora, esta amputación produce un dolor psíquico. ¿Por qué produce un dolor psíquico? Produce un dolor psíquico porque altera el medio ambiente, y cuando altera el medio ambiente, lo que altera es nuestra propia identidad, nuestro modo de vida, ¿no? Nuestro modo de ser y nuestro modo de vida. Por ejemplo, es evidente que con la introducción del celular, toda nuestra vida se alteró, cambió, todo nuestro modo de vida
no solo se altera con las innovaciones tecnológicas, se altera la cotidianidad, sino que se altera la percepción y se altera el modo de comprender la realidad del mundo, como quieramos llamarlo, ¿no? Nuestra comprensión se altera con la introducción de un medio técnico. McLuhan piensa también la historia de la humanidad dividida de la siguiente manera. La primera tecnología, el primer medio de comunicación es el lenguaje, que se remonta a cerca de 30.000 años. Esa es la primera tecnología. Luego aparece como hito importante la escritura, ¿no? Que tiene unos 4.000 años, ¿no? Quiere decir que la vida, tribal, propiamente tribal, es antes de la escritura, antes de la historia, ¿no? Hay historia con la escritura. Es decir, que la mayor parte del desarrollo humano es tribal. Y vamos a ver por qué es importante esto que él destaca, ¿no? Luego está la invención de la escritura. Y recién, cuando con los griegos aparece la invención del alfabeto fonético, ¿no? que separa, el signo del significante, es cuando hay un corte histórico, ¿no? Un acontecimiento. Y este acontecimiento, es lo que marca esta aparición del alfabeto fonético, lo que marca lo que nosotros denominamos cultura occidental, ¿no? Otro hito importante que él va a señalar, que va a marcar una división epocal, es la invención de los caracteres móviles, ¿no? Me refiero a esto, que antes de la invención de la imprenta con caracteres móviles, ya se imprimía, ya hubo intentos anteriores de imprimir cosas, ¿no? En modo de imprimir, digamos así. Pero la invención del tipo móvil altera absolutamente y posibilita una infinidad de variantes que no existían antes. La introducción de la aparición de la imprenta tuvo un efecto tremendo en la sociedad post-feudal, digamos así. Rompe con el feudalismo, ¿no? Piensen ustedes que hasta la invención de la imprenta, el estudio, la lectura, era alrededor de un códice, un escrito a mano, ¿no? Que había muy pocos, y se estudiaba y se leía en grupo. No había la lectura personal, ¿no? Que nosotros conocemos, estamos explicados. Total la conmoción que causó en la vida la imprenta, que nosotros, no tenemos muy bien la impresión, ¿no? Quizás podemos referirla al otro gran hito que va a marcar nuestra época, que es la aparición, el invento de la electricidad, ¿sí? Cuando aparece la electricidad en la vida se marca la modernidad. Y esto va a ser un corte total, ¿no? Es el medio ambiente en que nosotros vivimos. Nosotros vivimos en un medio ambiente eléctrico. La erupción de la imprenta fue tal la condición que, si ustedes recuerdan, él dice que un producto, una evidencia de la conmoción que produjo son los cuadros de Jerónimo Bosch, ¿no? ¿Vieron esos cuadros tan terroríficos, ¿no? Esa fue la sensación, de algún modo, social, ¿no? La conmoción. Bueno, la introducción de la imprenta para él tiene enormes significaciones. Porque, por un lado, crea lo que se llama el público, ¿no? El público lector.
Por otra parte es la base de toda máquina, de todo mecanicismo. ¿Sí? La primera es la composición, ¿no? de la imprenta. También inaugura, es la primera vez que se puede producir algo igual. Es la primera vez que hay dos cosas iguales, ¿no? Dos libros iguales. Hasta la aparición de la imprenta no había cosas iguales. ¿Qué cápsula espacial? No. Entonces, hasta la introducción de la imprenta no había no sé qué estaba diciendo. Dos cosas iguales, exactamente. Bien. Venía embalado. Otro producto, digamos así, otra consecuencia de la introducción de la imprenta es la pregnancia del sentido visual. Es solo a partir de la imprenta cuando aparece lo que se llama la especialización visual, ¿no? Es la pregnancia, no es de casualidad que en el Renacimiento la idea de la es decir, un horizonte y un punto de vista, ¿no? Esto es lo que junto con otras cosas, es decir, el libro está sobre un plano, ¿no?, del horizonte. Uno lee secuencialmente desde un centro, tiene márgenes, ¿no? Esta manera de pensar va a tener muchas consecuencias. Una de ellas, otra de las consecuencias, es el nacionalismo. ¿Por qué? Porque hasta la aparición del libro, cada región, cada ciudad, cada lugar de un mismo reino tenía sus modismos, sus dialectos. Pero la lectura unifica, no solo unifica el modo de hablar, sino la misma gramática, la sintaxis. Empieza a normalizarse. Y eso crea, no solo crea el público lector, crea comunidades, ¿no?, de idiomas que dan origen justamente a las naciones. También el producto del libro es esta actitud de leer en silencio, ¿no?, que hasta la aparición del libro era imposible. Nosotros somos producto de eso, ¿no? Todo esto que estoy contando y lo que voy a agregar va a marcar justamente la dificultad nuestra para entender otro modo, que es el modo eléctrico, el choque que nos produce, nos produce el medio eléctrico en que vivimos hace 100 años, pero cada vez se va intensificando más, y nos resulta muchas veces difícil comprender el medio en que vivimos, ¿no? Bueno, yo decía que toda innovación tecnológica produce un dolor que se llama dolor referido o dolor fantasma, ¿no?, o dolor ambiental, que no se percibe porque los ambientes, el medio ambiente es invisible, ¿no? El medio ambiente no es algo así como un ámbito que tiene un contenido, ¿no? No es que estamos adentro de un medio ambiente. El medio ambiente es un proceso, una procesualidad.
Ahora, cada producción tecnológica, cada cambio, yo decía hace un rato, que produce una conmoción, una alteración sensible. Es decir, que altera cierto equilibrio en relación a los sentidos, ¿no? El sentido, digo, cierto modo de percibir se altera. No es lo mismo la radio que la televisión. Cuando se introdujo la radio, también los efectos fueron fulminantes. McLuhan dice que, por ejemplo, que la Segunda Guerra Mundial hubiera sido distinta o no hubiera sido percibida del mismo modo si no hubiera sido por la radio, ¿no? Por la guerra. Él dice que la radio generó, intensificó las energías tribales de los pueblos, ¿no? Cierta energía latente, sobre todo en los alemanes, ¿no? Que era fue muy importante. En cambio, digamos, porque lo que introdujo fue fue justamente en la percepción, ¿no? Lo oral. Pero va a plantear que nosotros nos estamos lo que produce la energía eléctrica, la luz, él dice que es una retribalización de la humanidad, ¿no? Por eso habla de una aldea global, en el sentido que acá hay una tabla donde justamente marca los cambios entre la época de la imprenta, que dura 500 años, y la época eléctrica, que se inaugura con el telégrafo, ¿no? En 1844. Es ahí cuando se aplica de un modo la electricidad a el texto, ¿no? Un telegrama, de algún modo, es la aplicación de electricidad, porque es el modo de transmisión, a un texto cualquiera. Ahí es cuando la electricidad se ensambla con la imprenta. La imprenta da origen a todo lo secuencial y mecánico, ¿no? En cambio, el medio eléctrico es un medio fundamentalmente oral, fundamentalmente inclusivo, ¿no? Por otra parte, es absolutamente simultáneo, en el sentido de que la electricidad abole las distancias y el tiempo. A partir de la introducción de la electricidad, de los medios electrónicos, desaparece el pasado, en el sentido de que podemos ver todo simultáneamente, ¿no? Eso lo vemos justamente con Internet, que podemos tener a nuestra disposición toda la historia de la humanidad, ¿no? Se borra el pasado y hay como una sensación de total simultaneidad. Todo puede darse ya ahora mismo, ¿no? Se privilegia entonces el oído sobre el ojo. Digamos que también en la época de la imprenta asistimos justamente a un sentido de expansión total. Es la época de las grandes conquistas europeas, donde se expande el modo de pensar occidental. En cambio ahora asistimos, digamos así, a una especie de contracción
por eso la idea de aldea, donde estamos todos implicados con todos, ¿no? Hay una momentaneidad, una instantaneidad, una simultaneidad, donde lo que pasa en todas partes nos afecta a todos en el mismo momento, digamos así, ¿no? Estamos todos implicados. Por eso muchas veces pasa con la juventud y con el tema de la educación, donde los pibes pasan de tener, antes de llegar a la escolaridad, por ahí miles de horas frente a un televisor, frente a un medio electrónico, y después los obligamos a que vuelvan a una fase anterior, que es la lectura de libros, ¿no? A un medio tecnológico que está muy superado. Tienen que pasar de un aprendizaje que justamente que es muy inclusivo, donde tienen que ellos poner en juego todos sus sentidos, a el aula, que significa la lectura de libros, lo secuencial, y bueno, digo, y esto produce un desconcierto en los pibes. Digamos, toda la educación que han tenido a través de los medios, que probablemente por ahí en pocos meses, en pocos años, los pibes han vivido enormes cantidades de vidas, digamos, que nuestros abuelos o las generaciones anteriores, por ahí en una vida vivían unas cuantas experiencias. Los chicos asisten desde muy pequeños a muchísimas experiencias y a muchísima información, y después los obligamos a la lectura del libro y a un saber dividido como en materias, como fragmentado, ¿no? Que es el saber del libresco, que es por materias, ¿no? Cuando el saber, digamos así, hoy en día de la computadora, es totalmente no fragmentado, ¿no? Sino que es totalmente completo, y es en forma como de mosaico, en vez de, es como un diario, en el sentido de que si nosotros al diario le sacamos la fecha, no es más que un mosaico que no tiene ningún sentido. Lo único que unifica un diario es el día en que se emite, ¿no? Porque de lo contrario es un mosaico de absolutamente millones de cosas. En ese sentido es como la televisión, un montón de información, y así los pibes se van educando de esta manera, ¿no? De ahí la dificultad después para enseñarles gráficamente, ¿no? O mejor dicho, tipográficamente, ¿no? Bueno, porque, digamos, el espacio, entonces, el espacio que ya antes hablábamos de espacio racional o pictórico, es un espacio secuencial, continuo y uniforme. Es el espacio del libro, ¿no? Que después se traslada, ¿no?, a nuestra forma de concebir el mundo. Y así como se arma los tipos móviles en la imprenta, asimismo se fragmenta el modo de concebir el mundo, y así también se clasifica por información, ¿no? En cambio, el medio oral, el oído, favorecen, por el contrario, ¿no?, una integración de todos los sentidos. Les voy a leer algo la alfabetización es demasiado especializada. La cultura electrónica de la aldea global nos coloca ante una situación
en la que sociedades enteras se intercomunican mediante una especie de gesticulación macroscópica que no es en absoluto lenguaje en el sentido ordinario. El inmenso provincianismo de nuestras ideas sobre la visión es el simple resultado de vivir en un medio visual. Los medios artificiales quedan siempre inadvertidos por el hombre durante el periodo de su innovación. Una vez que han sido sustituidos por otros ambientes, entonces tienden a hacerse visibles. Vemos ahora muy claramente el mundo visual y comenzamos a darnos cuenta de que otras culturas, indígenas y orientales, se han desarrollado en planos sensoriales muy distintos, porque no solo en cada sentido es un mundo singular, sino que ofrece placeres y dolores singulares. Quizás nuestra supervivencia dependa de que reconozcamos la naturaleza de nuestro medio. Algunas veces se le echa la culpa a la computadora, a la que hemos dado en llamar una máquina. Por supuesto, esto es retrovisionismo, que significa que es contemplar el viejo ambiente en el espejo del nuevo, pero ignorando la novedad. El hombre no solo es un robot en sus reflejos particulares, sino en su comportamiento civilizado y en todas sus reacciones a las prolongaciones de su cuerpo que llamamos tecnología. Resulta ahora bastante evidente que las prolongaciones del hombre, con sus consiguientes ambientes, son la zona principal en que se manifiesta el proceso evolutivo. McLuhan lo que plantea es que de acuerdo con Darwin, el hombre muta, pero la mutación del hombre es su tecnología. Él no diferencia entre sujeto y objeto, ¿no? Cuando el hombre produce un cambio tecnológico, ese cambio lo transmuta él, ¿no? Y la manifestación de su mutación es justamente el constante cambio tecnológico, ¿no? Esa es la mutación, digamos. No es porque nosotros esperamos una mutación como física, por decir así, ¿no? Como se ve en el sentido darwiniano en las especies biológicas, digamos, ¿no? Él dice que nuestra manifestación justamente es tecnológica, ¿no? En eso mutamos. Él dice que justamente los artistas son los únicos que están de algún modo preparados y que les resulta fácil todo cambio tecnológico, que ellos preanuncian, ¿no? Los cambios tecnológicos. Bueno, caso clásico es no sé, la pintura de Picasso, por decir así, ¿no? De uno, ¿no? Como él anticipaba los cambios que se iban sucediendo en la percepción, ¿no? Bueno, otra de las consecuencias del cambio tecnológico es que se altera la percepción que uno tiene de sí mismo, ¿no? La identidad, ¿no? Y él dice, y esto es vivido como un llamado a la guerra. Toda alteración en mi identidad yo la vivo dice él, un furor de autodefensa. Trato de volver a recuperar aquello en lo que me identificaba, ¿no? Bueno, él dice, justamente, hubo un experimento que hizo las Naciones Unidas de repartir en pueblos no alfabetizados radios hace muchísimos años, y esto también produjo una reacción tremenda. Él dice justamente que fue todo el nacionalismo árabe fue producto, dice él, de la introducción de un medio tecnológico en un ambiente que ni siquiera estaba alfabetizado, ¿no? Entonces la explosión del nacionalismo árabe fue tan fuerte como la emergencia, digamos, del petróleo en esa misma zona. O actualmente podemos ver también la furia, el furor de los países árabes como una consecuencia de la introducción de tecnologías que conmueven profundamente la identidad, ¿no? Y que esto provoca justamente la guerra, ¿no? Y de hecho quizás toda
todos estos llamados a recuperar el origen musulmán puro, por decir así, en Medio Oriente, tenga que ver con esta tecnología que salta por ahí milenios ¿no? para esas sociedades prealfabéticas, ¿no? Bueno, sigamos. Él dice que las tecnologías eléctricas que dan primacía al oído nos llevan hacia una retribalización, decía hace un rato. Esto quiere decir lo siguiente, que por un lado la tecnología contrae al mundo, ¿no? Las tecnologías de comunicación contraen al mundo, arman todos vivimos ¿no? Digamos, super conectados con todos, ¿no? Vivimos como si viviéramos en una aldea y empieza a primar cierta el sentido, decía antes, del oído, ¿no? La luz en sí misma todos los medios de comunicación transmiten información a la velocidad de la luz. Solo la luz es un medio que no transmite nada, ¿no? Que no contiene nada. Es un medio de información pura. A ver, entonces vivimos en un medio digamos así, de información, vivimos en un ambiente eléctrico de transformación de datos, ¿no? A la velocidad de la luz, que produce una resonancia universal, planetaria. Y les quiero leer algo, a ver dónde está. ¿Dónde está? Se me perdió. Dale. Ahora dice, perdón, pero la luz contiene los poderes primarios, por eso es posible hacer una respuesta. Sí, la luz en sí misma es cierto que contiene, pero la luz no transmite información, ¿no? En ese sentido, digo, no hay datos. La luz puede usar, por ejemplo, si la usamos para iluminar un cartel, podemos decir que, bueno, que en ese sentido no es que ella transmite información, sino que ilumina, pero no transmite información, sino que la luz permite que los demás medios electrónicos sí transmitan datos, digamos así, ¿no? Pero la luz en sí misma sí, pero no la luz eléctrica. No estamos hablando de la luz solar, que es la que a lo que se refiere la pregunta, sino de la luz eléctrica como transmisión de información. Bueno, entonces,
nosotros nos estamos acercando a hacer una y donde todo el tiempo es una hora, ¿no? Donde todo es ya en el instante, es rápido, inclusivo, ¿no? Y en las sociedades o tribales, el estado normal es un estado, porque en esas todo afecta a todo siempre, ¿no? Es como un espacio único en el que resuenan los tambores, ¿no? En el sentido de que digamos, lo que marcaba el espacio tribal era hasta dónde llegaba la comunicación, la información, ¿no? Eso marcaba el espacio, la inclusividad estaba justamente en la oralidad. Piensen que no había ningún otro medio de comunicación, de información, ¿no? Y nosotros estamos regresando a ese espacio inclusivo de pura resonancia, ¿no? Bueno, piensen ustedes que el hombre tribal vivía en un mundo mágico, ¿no? Donde la palabra en sí misma tenía palabra en sí misma nombraba, digamos, la palabra dicha creaba un espacio acústico donde lo que se nombraba existía en ese decir. No había una separación entre la palabra, ¿no? La palabra por ejemplo, escrita y el referente, sino que la palabra en sí misma era como algo mágico, ¿no? Ella misma creaba su propio ambiente, ¿no? Así como todas las tecnologías crean un ambiente, la palabra en un mundo oral, de pregnancia oral, creaba su propio ambiente, ¿no? Era como un mundo mágico. Y en ese sentido, lo importante era el mundo tribal, justamente entonces estaba regido por lo mítico y el ritual, ¿no? Y McLuhan dice que nosotros, digamos, justamente por la importancia de los medios electrónicos, sobre todo por la televisión, vamos hacia una retribalización, ¿no? Y ese mundo que nosotros llamamos primitivo, y que siempre nos asusta por lo que nos parece bárbaro, es un mundo, él dice, mucho más rico y fecundo, nosotros justamente porque la tecnología de la imprenta homogeneiza, ¿no? Sí, digamos, homogeneiza o normaliza. En cambio el mundo tribal es justamente personaliza mucho más las individualidades en una aldea, como en una pequeña ciudad, son mucho más netas. Él dice, en las grandes ciudades se pierde la individualidad, se homogeneiza, ¿no? Las grandes masas, ¿no? Somos todos de algún modo parecidos, pero los que han vivido en ciudades pequeñas o en aldeas, en pueblos, cada individuo se destaca muy netamente, ¿no? Como su personalidad se sostiene mucho más. Entonces él dice, vamos a una sociedad tribal que en ese sentido es mucho más rica, donde hay, digamos, mucha más violencia, pero también muchas más posibilidades de creación y de buscar acuerdos armónicos, ¿no? Y bueno, el espacio acústico es justamente un espacio que no tiene ni centro ni margen, porque pensemos que lo acústico nos viene de todos lados, ¿no? Nos rodea. Estamos viviendo en ese tipo de mundo que en ese sentido es integral, ¿no?
Y a la vez el mundo oral es mucho más emocional, ¿no? Es mucho más emocional la palabra hablada que, ¿no? También por la gesticulación que conlleva el habla. Ustedes me dirán, bueno, ¿cómo se visualiza eso? Fundamentalmente me parece que es la pregnancia de la televisión, ¿no? La televisión él la define como un ambiente audiotáctil, porque tiene, por un lado, uno diría que la televisión es fundamentalmente visual, pero es un engaño, porque por un lado lo determinante de la televisión es por un lado el sonido, ¿no? Y por otro lado que dice, requiere de una participación o implicación de todos los sentidos, ¿no? Están en juego todos los sentidos, que es distinto en el caso de la radio, donde es el oído fundamentalmente. Se arma una especie de sinestesia en la televisión, donde todos los sentidos están alertas y conjugándose, con el predominio del oral, ¿no? del oído. Bueno, por otra parte, la diferencia entre el ojo y el oído es esta, ¿no? Que el ojo está ligado al espacio, a la espacialidad, y el oído está relacionado más con el tiempo, con la temporalidad, ¿no? Eso es algo que él va a destacar. Y otra cosa es que, entonces él va a resumir este cambio temporal, frase de estas que tiene mucho gancho, pues siempre ha acuñado muchas, que él dice que venimos de la galaxia Gutenberg, ¿no? Y estamos pasando a la galaxia Marconi, ¿no? Que es el inventor del telégrafo, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, no me acuerdo si era radio o el telégrafo, pero bueno, así vemos ¿no? Cómo la tecnología va creando nuevos ambientes. Quiero decir, esto que incorporamos este año es un nuevo ambiente que produce sus consecuencias, ¿no? Porque estamos, cuando vemos ahora una charla, estamos pendientes, ¿no? De otras situaciones que de razón no prestamos atención, ¿no? Es decir, hay una alteración que se produce en nuestro modo de concebir, ¿no? Algo que hay otras situaciones que se agregan a esto que estamos planteando, ¿no? Bien. La luz eléctrica deja de llamar la atención simplemente porque carece de contenido. Y esto hace de ella un ejemplo inapreciable de cómo los medios no se estudian en absoluto. La luz eléctrica no se considera un medio mientras no alumbre alguna marca. Así pues, lo que se nota no es la luz eléctrica, sino su contenido, que en realidad es otro medio. El mensaje de la luz eléctrica es parecido al mensaje de la energía eléctrica en la industria. Vuelvo a leer. El mensaje de la luz eléctrica es parecido al mensaje de la energía eléctrica en la industria. Es totalmente radical, omnipresente y descentralizado. La luz y la energía eléctrica están separadas de su uso y, sin embargo, eliminan factores temporales y espaciales de la asociación humana, como también lo hacen la radio, el telégrafo, el teléfono y la televisión, que crean implicaciones profundas. La luz es un medio simultáneo. Este hecho implica que el contenido de todo medio es otro medio. El contenido de la escritura es el discurso. Del mismo modo que el contenido de la imprenta es la palabra escrita.
y el contenido del telégrafo es la imprenta. Si alguien pregunta ¿cuál es el contenido del discurso?, habría que contestarle: es un verdadero proceso del pensamiento que en sí es no verbal. Un cuadro abstracto representa una manifestación directa de procesos del pensamiento creativo tal y como podrían aparecer en un diseño por computadora. No obstante, lo que estamos considerando aquí son las consecuencias mentales y sociales de los esquemas o diseños en cuanto amplifiquen o aceleren los procesos existentes. Porque el mensaje de cualquier medio o de cualquier tecnología, que es lo mismo, es el cambio de escala, de ritmo o de patrones que introduce en los asuntos humanos. El ferrocarril no introdujo en la sociedad el movimiento ni el transporte, ni la rueda ni las carreteras, sino que aceleró y amplió la escala de las anteriores funciones humanas, creando tipos de ciudades, trabajo y ocios totalmente nuevos. Ello ocurrió tanto si el ferrocarril circulaba en un entorno tropical o septentrional, y es un hecho totalmente independiente de la mercadería o del contenido del medio ferroviario. Por otro lado, el avión, al acelerar la velocidad del transporte, tiende a disolver la forma ferroviaria de las ciudades, de la política y de las asociaciones, independientemente del uso a que se destine el avión. El medio es el mensaje porque es el medio el que modela y controla la escala y la forma de las asociaciones y trabajos humanos. En realidad, dice, lo más típico es que los contenidos de cualquier medio nos impiden ver su carácter, ¿no? Entonces, que el medio es el mensaje quiere decir que no es el contenido, ¿no? Que lo que nos afecta no es el contenido de lo que se nos transmite, sino que es el cambio de ritmo, el cambio de escala. Después él va a clasificar a los medios en fríos y calientes, ¿no? Los medios fríos son los que demandan una gran implicación del hombre, ¿no? Él da como ejemplo el televisor, implica un compromiso mayor, ¿no? En cambio, un medio frío es justamente la escritura o la imprenta o la lectura, ¿no? Es un medio que el medio frío es un medio que transmite menos información. Cuanto más información transmite, es más caliente, ¿no? Al transmitir más información, no demanda demasiada implicación, porque ya está toda la información. En cambio, es como la diferencia entre, pongamos así, un cuento y una novela, ¿no? En un cuento uno tiene que, es muy breve, y uno de algún modo va rellenando las lagunas o va profundizando en el contenido del cuento. En cambio, la novela es un despliegue de enorme cantidad de información y uno tiene de algún modo menor implicación, menor actividad, menor compromiso, ¿no? Él dice también, otra cosa que ocurre, es que él dice que por eso digamos, por el modo en que se educa, o que educamos a los jóvenes con los medios electrónicos, los jóvenes ya no buscan, no tienen metas, porque las metas tienen que ver justamente con el modo de la imprenta, con la galaxia Gutenberg, y que en la actualidad lo que busca la juventud es justamente no tanto que los trabajos no sean, digamos, no se trabaja por llegar a una meta, sino que se buscan roles, ¿no? En el sentido de que lo que buscan los jóvenes es una implicación, un compromiso, una inclusión, más que una meta, que llegar a algo, ¿no?
porque llegar a algo implica una espacialidad que les parece obsoleta. Los jóvenes, digo en el sentido de los que están inmersos en un medio electrónico, no tienen metas, sino están incluidos, inmersos, sumidos no tanto en una espacialidad, sino en un espacio envolvente, englobante y acústico, que no tiene ni centro ni margen, ¿no? Y en los que se cumplen funciones, ¿no? No hay objetivos, sino la ambición, digamos así, de la generación eléctrica es funcionar, ¿no? Que sea funcionar o funcional. Es una de las razones por las que hay tanto conflicto con la educación, digamos, ¿no? Bien. Un medio frío, como la escritura jeroglífica o con ideogramas, tiene efectos muy distintos a los del medio caliente y explosivo del alfabeto fonético. El alfabeto, llevado hasta un alto grado de intensidad visual abstracta, se convirtió en la tipografía. En la Edad Media, la palabra impresa, con su intensidad especializada, hizo estallar los vínculos entre las cofradías corporativas y los monasterios, y creó pautas de empresa y monopolios sumamente individualistas. Pero la inversión típica se dio cuando los extremos del monopolio trajeron de vuelta a las corporaciones con su dominio impersonal sobre muchas vidas. El calentamiento del medio escritura hasta la intensidad repetible de la imprenta desembocó en el nacionalismo y las guerras de religión del siglo XVI. Los medios pesados y poco moldeables como la piedra suponen sujeción temporal. Empleados por la escritura, de hecho son muy fríos y sirven para unificar las épocas. En cambio el papel es un medio caliente que sirve para unificar horizontalmente los espacios, tanto en los dominios políticos como los del ocio. Él va a contar la revolución que significó la diferencia entre la cultura griega y la cultura romana a partir del papiro. Porque a partir de la producción del papiro fue posible la transmisión de información, de datos, de una manera muchísimo más veloz que para los griegos, que no disponían de papiros. Entonces, las comunicaciones eran muchísimo más lentas, trabajosas, ¿no? Mucho más difíciles. La producción, la creación, la invención del papiro, al posibilitar la velocidad de la información, posibilitó las carreteras, ¿no? Que en esto se destacaron los romanos. Los romanos inventaron las vías, ¿no? Las famosas vías, y justamente por eso lograron el dominio del mundo, porque los ejércitos no solo que transitaban por carreteras, sino que tenían la posibilidad de informarse, ¿no? desde un lugar central, comandar los ejércitos vía papiros y vía carreteras, ¿no? Esto les abrió el dominio del mundo. Y él dice cómo implosionó el mundo antiguo, el mundo romano, cuando hubo una gran rebelión en Egipto, donde se producía el gran abastecimiento de papiros, y no llegó más papiros, no se exportó más el papiro. Entonces él dice, esto fue el origen, dice, imagínense qué pasaría si los países árabes, por decir así, no exportaran más petróleo. Si todos los países se guardaran el petróleo,
toda nuestra cultura, nuestra civilización, entraría en una debacle total. Él dice, esto fue lo que pasó con los romanos, ¿no? Se acabó la importación de papiros, y se destruyó como la base social, ¿no? Se fragmentó. La información ya no circuló a la velocidad que circulaba, dejaron de usarse las carreteras, y así fue como naciendo la sociedad feudal fragmentada, digamos, ¿no? El mismo ejemplo va a recurrir cuando cita las artes de Napoleón, ¿no? Napoleón fue el que inventó que en las carreteras se va por una mano y se vuelve por la otra. Antes de Napoleón no existía esto, ¿no? De ahí hay muchísimas anécdotas donde dos nobles se cruzan en un camino y se mataban por quién tenía la prioridad de paso, ¿no? De montones de historias en toda la literatura de grandes conflictos, porque quién cedía a quién, ¿no? Porque no es que nosotros estamos muy acostumbrados a esto, pero solo Napoleón inventó esto, y además inventó una especie de telégrafo de señales donde podía transmitir entre Roma y París. En 4 horas podía, no me pregunten bien los detalles porque no lo sé, pero podía transmitir información en 4 horas, ¿no? Y esto de que por un lado se va y por el otro se vuelve hizo que justamente la grandeza de Napoleón, su estrategia militar, significaba esto, que tenía una velocidad, estaba en muy poco tiempo en los lugares donde no se lo esperaba, porque los ejércitos estaban acostumbrados, digamos, antes ni siquiera había demasiados caminos, pero inclusive en la época de él no había esta doble mano que nos parece tan obvia. Y de hecho, los lugares donde no dominó Napoleón, digamos, caso de Inglaterra, no están acostumbrados, no tienen la misma mano que nosotros, digamos, que dependemos de las conquistas napoleónicas, ¿no? Eso es interesante, ¿no? En relación a la información y a la velocidad de la información, la importancia que tiene, ¿no? Él dice que una jerarquía tribal o feudal de tipo tradicional se colapsa rápidamente al toparse con cualquier medio caliente de tipo mecánico, uniforme y repetitivo. Él dice, los medios del dinero, de la rueda o de la escritura, o cualquier otro medio especializado de intercambio e información, pueden fragmentar una estructura tribal. Cuando la sociedad introduce, ¿no?, un medio caliente, ¿no?, un medio tecnológico, rompe la sociedad tradicional, ¿no?, fragmenta y destribaliza. Dice, asimismo, una gran aceleración, como la que produce la electricidad, puede restablecer pautas tribales de intensa implicación, como ocurrió en Europa con la introducción de la radio y como está ocurriendo ahora en América del Norte con la televisión. La tecnología especializada destribaliza. La tecnología eléctrica no especializada retribaliza. El proceso perturbador que resulta de una nueva distribución de las aptitudes va acompañada de un fuerte retraso cultural durante el cual la gente se ve compelida a considerar las situaciones nuevas como si fuesen las antiguas. En una época de relojes, Newton supo presentar el universo físico como un reloj. Pero poetas como Blake estaban mucho más adelantados que Newton en sus respuestas al desafío del reloj. Blake habló de la necesidad de liberarse de una visión única y del sueño de Newton, sabiendo perfectamente que la respuesta de Newton al reto del nuevo mecanicismo no era sino una repetición mecánica de dicho reto. Blake veía a Newton, Locke y otros como narcisos hipnotizados, incapaces de superar el desafío del mecanicismo.
La nueva estructura y configuración eléctrica de la vida se topa cada vez más a menudo con los antiguos procedimientos y herramientas lineales y fragmentarios de la edad mecánica. Cada vez más nos apartamos del contenido de los mensajes para estudiar el efecto total. El significado de un mensaje es el cambio que produce en la imagen. La preocupación por el efecto en lugar del significado es un cambio básico de la edad eléctrica, ya que el efecto implica la situación total y no un único nivel de movimiento de información. Al principio, el efecto de la tecnología eléctrica fue la ansiedad. Ahora parece crear aburrimiento. Hemos atravesado las 3 etapas de alarma, resistencia y cansancio que se dan en todas las enfermedades o tensiones de la vida. Las culturas atrasadas y no industriales no solo no tienen que vencer hábitos especializados en su encuentro con el electromagnetismo, sino que conservan parte de su cultura oral tradicional que tiene el carácter de campo totalmente unificado propio del nuevo electromagnetismo. Entonces, estamos volviendo, digamos, a este campo total, ¿no?, unificado, a partir de la luz, ¿no?, de la capacidad de enviar información a la velocidad de la luz, ¿no? Bueno, él va a plantear, por último, la diferencia entre la cultura letrada que produce el ciudadano de la cultura eléctrica que produce lo que se llama el nómade, que vendríamos a hacer nosotros, ¿no? Y va a acuñar va a construir como 2 tablas mostrando las diferencias, ¿no? Una es que, digamos, como rasgos fundamentales, ¿no? El ciudadano es fundamentalmente civilizado y el nómade es fundamentalmente bárbaro, ¿no? Primitivo. Primitivo en el sentido que un letrado le da al iletrado, ¿no? Para el ciudadano lo fundamental es la voluntad, y para el nómade es el deseo lo que está puesto en juego, ¿no? Para el ciudadano lo central es la experiencia, y para el nómade es cierta inocencia, ¿no?, cierta ingenuidad. Para el ciudadano el rasgo predominante es la autoridad, y para el nómade es el poder, ¿no? Así como para el ciudadano busca la felicidad y el nómade busca el placer como rasgo. Y también en la época de la imprenta, digamos, para el ciudadano lo central era como hecho era la literatura, y en nuestra época para el nómade es el periodismo, ¿no?, como hecho fundamental. Antes la pasión era la verdad, y ahora la única verdad es la pasión, ¿no? Para el ciudadano también la ciencia era un rasgo determinante, y ahora nos acercamos a un mundo mucho más regido por la magia, ¿no? Bueno, y hay otras cualidades que no los voy a leer y dejo acá por si tienen preguntas, porque son las 10. No sé si esto es como una especie de collage. Hay es difícil la transmisión de lo que plantea McLuhan, porque su modo de exposición es justamente totalmente
como de mosaico, ¿no? Como pequeñas piezas, pequeños fragmentos, ¿no? Y lo hace profeso, digamos así, ¿no? Es como una transmisión al estilo de la tecnología eléctrica, digamos. Por eso es difícil armar un discurso muy lógico, digamos así, ¿no? Sino que son como chispazos, como pantallazos, dando más primacía a lo intuitivo, ¿no? Más que a lo lógico, ¿no? Por eso muchos ejemplos, muchas imágenes, ¿no? De ahí la dificultad de la transmisión, ¿no? Pero bueno, eso es todo. Quedaba anonadado. Bueno, sin embargo, me parece que se ordena esos mosaicos, o vos lograste ordenar con claridad toda una secuencia. Me parece muy interesante esto de la división de la historia humana por según la tecnología, ¿no? que prima. Algo de esto de lo tribal me confunde un poco, ¿no? Como cuando decías de lo primitivo, ¿no? Viste que nosotros trabajamos como que el lenguaje está desde siempre, entonces como que no hay bueno, obviamente la escritura ha planteado para el hombre un antes y un después, pero quizá esto de lo tribal podríamos, me parece entender también que es otra tecnología funcionando, ¿no? Pero con un nombre que pareciera que no prima ninguna tecnología, ¿no? O sea, cuando decís tribal, primitivo, pareciera que ahí no hay una tecnología, ahí la hay, ¿no? Que puede ser esto de, bueno, de estar ordenado por lo oral, ¿no? Y que cada tecnología tiene sus efectos. Eso. Sí. Que, digamos, no es lo mismo, digamos, yo decía que en la época tribal, antes de la escritura, la única tecnología era el lenguaje mismo. Y ahora, otra cosa es retribalizarse, en el sentido de que ahora sí, las tecnologías eléctricas amplifican, ¿no? Y a otra escala, el sentido del oído y del habla. En ese sentido, se retribaliza, ¿no? Y crea un mundo de algún modo mágico, porque la tecnología lo que produce se acerca cada vez más a la magia, ¿no? Para todos nosotros, digamos, usamos aparatitos, ¿no? Los últimos celulares, ¿no? Son mágicos, sin ninguna duda, y cada vez nosotros leídos. Esto de humanidad es pura magia, absolutamente magia. Obviamente, nosotros tenemos muchísimas mediciones, entendemos algo, ¿no? Tenemos el algoritmo, por ejemplo, jugando en todo esto. Pero ¿quién entiende? Sí, estamos estudiando física cuántica, pero el 99% de la humanidad es pura magia. Nos acercamos a un mundo mágico, ¿no? Tal cual. Me parece que hay, así como que cuando trabajamos, siempre hay artificios. Y hay artificios, bueno, todo artificio de lenguaje, ¿no? Hay artificios que crean más consistencias imaginarias que otros. Por ahí eso sería que este medio eléctrico está creando una consistencia imaginaria mágica y de, bueno, con todas estas características que has nombrado, que puede conllevar a los efectos que ha tenido ese otro artificio
añares atrás. Sí, en realidad lo que él dice es que la tecnología está creando un exocuerpo nuestro, ¿no? Internet es el, digamos así, o la computadora, por Internet sobre todo, es el sistema nervioso central que se ha expandido hacia todo el universo. Y todas las todos los medios electrónicos son prolongaciones del cuerpo, de nuestros sentidos y del cuerpo. Es decir, estamos expandiendo por otra parte, ahora me acordaba, ¿no? Que él dice, estamos... Como lo simbólico. No, por un lado sí, pero por otro lado como sistema nervioso central. Por eso él decía que es como una amputación. Nosotros estamos, somos como, por otra parte, nosotros somos la terminal de los medios, ¿no? Él dice que, por ejemplo, que la televisión, nosotros somos la pantalla del televisor, que la imagen se graba en nuestra piel, ¿no? Nosotros somos la pantalla, no es que miramos la pantalla, sino que el medio, el mensaje, ¿no? se escribe y se graba en nosotros, ¿no? Hay infinidad de consecuencias de esto que él plantea, ¿no? A mí me parece, escuchándote, que es pensaba qué puentes hay en relación al psicoanálisis. Me parece que es como un buen conceptual paralelo. Donde el invariante, digamos, donde para Lacan es el lenguaje, para McLuhan es la tecnología. Y lo que Lacan podría decir, ubica, por ejemplo, la ciencia, ¿no? Como una mutación radical, que es en el campo del lenguaje, saber y verdad. En McLuhan lo está planteando, casi te diría como en paralelo, ¿no? Bueno, sí. Cambió la tecnología, digo, de hecho tiene un montón extrae un montón de consecuencias, pero quizás al estilo, bueno, como lo hace Lacan también y como lo hace Foucault, como uno diría, bueno, toma un invariante, dice esto, entonces, no sé, eso, Roma, le rompe el culo a Grecia, y supongo que me escapa el abanico de teorías que hay porque le ganó Roma a Grecia, pero bueno, o sea, lo que pensás que hay un punto que no muy difícil de articular con el psicoanálisis, en el sentido que no toma el lenguaje como un invariante determinante para, si querés, la subjetividad. O sea, es el medio, significación, sentido, verdad, saber, digamos, todas las invariantes que en algún momento plantea Lacan no entran en este sistema. Porque la única, el vínculo, digamos, donde uno puede entrar es que Lacan dice, el 2, ¿no? Que el aparato psíquico freudiano corresponde al modelo de la máquina y que el paso que da Lacan es la capacidad cibernética para pensar ahí como la lógica, lo fundamentalmente lógico, digamos, como la base es lógica, como la máquina lógica, digamos, la máquina mecánica, la máquina lógica. Pero me parece que Lacan ahí no lo pone como, en tal caso, como causa la máquina lógica, sino como la consecuencia de la mutación decisiva de la ciencia y que, digamos, opera ahí con el significante de otro modo, en fin, todo un cuentito, ¿no? Sí. Pero decía, es como una construcción en algún punto paralela al psicoanálisis según Lacan, digamos, ¿no? Porque toma como, digamos, pensaba, no sé por qué pensaba, pero qué clínica se podría pensar respecto de esto. Y a mí me parece que, digamos, en la opinión tribal, cuando ya produce dolor, no sé, bueno, o sea, hay toda una ontología en el planteo que a mí me escapa, digamos, pero cuando decías dolor, muchos de los temas como decías, entonces, bueno, hay que ver en qué sentido, qué entiendes por dolor, porque qué sé yo, no sé. Muy boluda la respuesta del libro. A mí Internet no me duele, me encanta. Claro. Ahí, digamos, me parece que es todo un sistema el que arma McLuhan, que prescinde, me parece, del lenguaje. O sea, lo que mueve para él es son los medios. Sí. Y en ese sentido es muy determinista.
Es absolutamente determinista. Los medios son el motor del cambio. Por eso inclusive discute con Marx. Dice, el error de Marx es no haber atendido justamente a los medios de información, ¿no? Sí, los medios de producción, pero se olvidó de toda la tecnología, digamos, ¿no? Y para McLuhan lo determinante es la tecnología, y es determinante sobre el funcionamiento humano, digamos, ¿no? Es como el lenguaje para lo único que podemos hacer es justamente reconocer lo que ocurre, digamos así, ¿no? Pero no se puede salir de la tecnología, no hay forma de parar nada. La única forma de contrarrestar la tecnología es con más tecnología. Entonces no hay forma de salir, digamos así, ¿no? Lo único, por eso él dice, vamos a hacer una sociedad tribal, y no hay por qué asustarse, digamos. ¿Que va a ser terrorífica? Sí, como toda tribu. Y toda tribu vivía en un ambiente terrorífico, ¿no? Como nosotros decimos, los primitivos, ¿no? Vivían en un ambiente natural. Ahora la naturaleza, él dice, ya no es más la naturaleza en el sentido, ¿no? Las plantitas y lo biológico. La naturaleza son los medios de información, los medios tecnológicos, todos los medios tecnológicos, eso es natural, esa es la naturaleza. Y de hecho, dice, en cuanto se lanzó el primer satélite, se hizo de la Tierra, se cambió la estructura, digamos, porque se la subsumió, fue el contenido de un medio, ¿no? La tecnología que flota en el espacio hizo que la Tierra se transformara en un contenido de ese medio. Bueno, hay una mutación ahí, ¿no? Ya la naturaleza, por eso los chicos, digamos, se mueven naturalmente, porque la naturaleza es esto, no es más lo que nosotros suponíamos. Medio ambiente no significa las plantitas, no es eso. Medio ambiente es justamente tecnología, pura tecnología. Yo creo que es cierto que ha producido enormes cambios, la imprenta, o sea, todo eso que él va marcando como la historia del hombre, son grandes determinantes. Podríamos decir que no, por ahí desde nuestra lectura no son los únicos, pues sí son enormes determinantes en la subjetividad. Porque vos bien decías, en la espacialidad y en la temporalidad, sí. Por lo tanto en la subjetividad. Sí. Por ejemplo, con relación al dolor, él dice que la radio produjo, el dolor que produjo la radio se evidenció, se mostró en el jazz de los negros. Lo que una de las por un lado, y da millones de ejemplos. Y después, lo que produjo la televisión fue el rock, ¿no? Sobre todo los Beatles, dice después. Esa música fue consecuencia del dolor cultural. Dice, el cambio tecnológico, la innovación tecnológica produce tristeza cultural y dolor ambiental, que no se siente, porque dice, los ambientes son invisibles. El ambiente en que uno vive, el ambiente satura, entonces no se percibe. Lo que se percibe cuando aparece una nueva tecnología es el ambiente anterior, ¿no? Recién cuando aparece una tecnología nos damos cuenta de dónde venimos en realidad, ¿no? Pero en la tecnología en que estamos inmersos es invisible y es así, en cierto sentido, indolora, ¿no? Pero produce tristeza cultural porque nos saca del lugar donde estábamos. Imagínense qué nos pasaba a nosotros hace un par de años atrás, antes de los celulares, digamos, ¿no? Todo lo que produjo la enorme cantidad de... otra cosa que produce la tecnología es la compulsión a la conexión, ¿no? Cualquier tecnología produce esta compulsión a conectarse. No podemos no conectarnos. No es algo que podemos elegir voluntariamente. Hay una compulsión a conectarnos. Y de hecho, bueno, uno ve cómo se multiplicaron la necesidad de hablar que tiene todo el mundo, que no tenía hasta hace unos pocos años, ¿no? Y después mandar mensajes. Son miles de millones, hay una compulsión, ¿no? Que lo produce la tecnología, por lo tanto hay una mutación ahí. Y no sabemos qué va a pasar cuando en vez del celular sea el videófono, cuando hablemos mirando al otro, ¿no? El celular, que ya está. Sí, pero ahí es de eso como dolor. Claro.
No, pero lo que no entiendo, o lo que no me interesa mucho es por qué lo lee como dolor. Porque ahí te medio como Martín. Me parece que haya una compulsión a la conexión y demás es como una lectura que se puede hacer hoy. Quizá de esto de decir el celular y demás, pero de que se lea como un dolor, es lo que dice Martín. A mí internet me encanta y no lo veo como claro. No se manifiesta. Sí. Facebook, o sea, me parece, también algo de la educación, como de los pibes o la juventud, me parece que es también medio sesgado. Yo otra vez profesaba unas encuestas que hizo UNICEF y muchos adolescentes en las encuestas lo que hablaban era que preferían el libro en papel y no en digital. Sí. Al margen de que este autor es anterior, pero digamos, hay como cierta tendencia a creer que hoy los pibes, y tampoco es a veces tan así. Al margen de que estén bajo esta cuestión digital y todo eso. Sí. ¿Será que el dolor que vos dijiste, el dolor a lo que se perdió? Sí. Digamos, lo que se lee. Y se ven los viejos, en todos los viejos que se quejan de que no pueden acceder a la tecnología. Para mí es distinto, porque lo que no tienen al aprendizaje es lo que se quejan. Hay mucha gente adulta que ingresa y lo usa y no se queja. Sí, pero sí, eso desde ya. Pero, digo, siempre hay como una añoranza de lo que fue. Siempre Todas hay. las generaciones. Claro, por eso toda innovación produce esta añoranza del estilo de vida, de lo perdido. Los chicos no vieron lo que era antes y me preguntan cómo fue mi infancia sin esos medios. Sí. Y no vieron nada. No. La infancia, digamos. Esperá cuando pasen 10 años y haya una nueva tecnología, ¿no? Y Sí, como lo mismo que Sí, lo mismo que en las ciudades, digamos. Dentro de 30 años vas a ver que los lugares que vos frecuentás no existen más. Son borrados por una nueva tecnología, por una nueva construcción. Vas a ver qué se va a producir en vos cuando veas esta ciudad con tus lugares no están más. No sé si vas a este café, a aquel teatro, no están. O pasó una aplanadora, hicieron una autopista, por ejemplo, en tu casa. El Metrobús, digamos, ¿qué te pasa? No te pasa nada, pero eso es un dolor ambiental, ¿no? Algo se modificó, ¿no? En tu esquema, en tu imagen. Sí. Es muy difícil zafar de la conexión hoy en día, cada vez más es difícil no estar conectado a algo, a algún medio tecnológico. Eso es medio verde, digamos. A mí se me arman como dos ideas. Una, por un lado, que creo que por abajo está entrando la tesis del malestar en la cultura, en cuestión de esta tecnología que causa ese malestar, ese dolor. Y por otro, que no encuentro si el autor se hace la pregunta de que si ese dolor no es causa de la tecnología, sino más bien del uso que se le ha hecho a la tecnología, sino la manipulación de la tecnología el que causa el dolor, o es en sí la tecnología en sí, es como el cambio, no sé si me... Sí. Porque por un lado me doy cuenta que podríamos caer en esta idea de pensar que la cultura, los progresos y todo son lo que produce el malestar y no el uso y como diré, la manipulación que se le está dando. Él dice que no, que por más que se socialice o lo que sea con la tecnología, que la manejen otros, que en vez de ser privada sea comunitaria, que el mensaje es la tecnología, no es el contenido, no importa lo que transmita, es la tecnología en sí misma, es el cambio de ritmo, el cambio de escala, ¿no? Él justamente va a citar a Freud cuando habla del dolor y de la autoamputación, ¿no? Dice que funciona como una represión, ¿no? Que ahí que dice él es parecido a lo que dice Freud del mecanismo de represión, ¿no? En relación al dolor que produce esta autoamputación, que no es sentida, no es vivida en sí mismo, digamos, ¿no? Pero
que en todo caso lo que genera él, dice, es violencia, ¿no? Genera por eso decía un llamado a la guerra, ¿no? Esta alteración en nosotros, en nuestra imagen de nosotros mismos, ¿no? Quizás se note más en este ejemplo que recién decía, en relación a las ciudades, a los cambios, ¿no? De pronto uno se encuentra en una ciudad que no es la misma que vivió, que ya les va a tocar. ¿Ya les tocó? Sí, en parte. Pero bueno, dejamos acá. ¿No? ¿Se va?